¿Qué tal, alumnos de tercer año de secundaria? Les saludo una vez más el profesor Pablo Vázquez para resolver ya en esta oportunidad el primer tema del módulo 4, que es nomenclatura orgánica. Vemos en esta primera presentación lo que se va a desarrollar de aquí en adelante, cómo es que se van a formar los diferentes compuestos uniendo diferentes tipos de átomos, formando moléculas, y estas a su vez uniéndose con otro tipo de moléculas y se van a formar nuevas sustancias. Vemos aquí en este esquema general de lo que va a venir a partir del tema 2. ¿ya? O sea, esto, si bien es cierto, es un esquema, está en el tema 1, pero en realidad se va a llevar a la práctica en el tema 2. Hay que conocer algunas cosas previas para esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, conocer los estados de oxidación, esto es importante, que tienen los diferentes elementos químicos. Aquí tenemos a los diferentes metales y los estados de oxidación con los que participan al combinarse. Acá tenemos a los no metales y sus estados de oxidación también. Es importante reconocer estos estados de oxidación cuando se forman las moléculas o las sustancias, ¿no? De eso sobre todo se trata los ejercicios del día de hoy. ¿no? Por acá tenemos un grupo de elementos anfóteros, quiere decir que estos elementos con ciertos estados de oxidación se comportan como metales, ¿no? Y con otros números de oxidación como no metales, ¿no? O sea, tienen doble comportamiento. Vamos a pasar rápidamente a lo que son los ejercicios. Miren, acá tenemos el ejercicio número 1. Dice, determina el número de oxidación del nitrógeno en las siguientes especies químicas, ¿no? Y aquí me dan dos ejemplos. El nitrato de cobalto y tenemos aquí al amoníaco, ¿no? O también si queremos llamarlo trihidruro de nitrógeno, ¿no? Entonces, miren, tenemos que desarrollarlo de esta manera. Por aquí he puesto nuevamente el compuesto. Este es el nitrato, dijimos, de cobalto, así se llama. Pero a mí me piden que yo determine aquí cuál es el estado de oxidación del nitrógeno, ¿no? O sea, el número de oxidación con el que está actuando en este compuesto. Yo no lo sé, por eso he puesto X acá. El oxígeno, por ejemplo, siempre va a tener un estado de oxidación -2. Eso hay que grabárselo, ¿ya? El oxígeno siempre -2 en estos casos. El hidrógeno, por ejemplo, siempre va a ser +1. Siempre. ¿Ya? Salvo que sea un hidruro no metálico o metálico, pero siempre va a ser +1. Entonces, a tener en cuenta eso, por favor. Oxígeno siempre -2, hidrógeno siempre +1. Entonces, volvemos al ejercicio. Entonces, el estado de oxidación acá del oxígeno -2. Del cobalto también +2. ¿De dónde saco yo este estado de oxidación del cobalto +2? Del cuadro anterior que les acabo de mostrar, el cual también ustedes lo tienen ahí en su módulo, ¿ya? Entonces, una vez que hemos establecido los estados de oxidación de cada elemento, hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar y a sumar, nada más. Mire, ¿cuántos cobaltos hay acá? 1. Entonces yo digo +2 por 1. ¿Ah? Mire, aquí está. +2 por 1. Más. Aquí hay 2 nitrógenos. Recuerde que acá hay un paréntesis. Aquí hay 2 nitrógenos. Entonces decimos X por +2. Y aquí está, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay 6 oxígenos. 3 por 2, 6. Entonces decimos -2 por 6. Y todo eso lo igualamos a 0. Y de ahí ya esto es muy sencillo, pues resolvemos simplemente esta ecuación. Ya, seguimos resolviendo la ecuación. Y llegamos a la conclusión al final de que X es igual a +5. Tengo que poner el signo, ¿ya? Porque estamos hablando de estado de oxidación. Entonces, el estado de oxidación del nitrógeno en este compuesto, nitrato de cobalto, es +5. ¿Ya? Eso es lo que me piden acá. +5. Ahora, aquí en el amonio. Aquí, por ejemplo, lo mismo. Del nitrógeno es de quien no sé su estado de oxidación,
del hidrógeno siempre va a ser más 1. Y decimos X por 1. ¿Por qué? Porque hay un nitrógeno. Más 1 por 3. Mire, más 1 por 3 igual a 0. Al final, X es igual a menos 3. Quiere decir que el estado de oxidación aquí en el amoníaco del nitrógeno es menos 3. Mire qué fácil. ¿Ya? Siguiente. Acá tenemos la pregunta 2 y me dicen ¿qué compuesto está el elemento que presenta mayor estado de oxidación? Y acá me dan 5 sustancias. Yo me he tomado el trabajo de hacerlo uno por uno. Pero es sencillo, así como le expliqué hace rato. El primero tenemos al sulfato de aluminio, acá. Mire. A ver. Aquí está el compuesto. El oxígeno siempre con menos 2 su estado de oxidación. El azufre, no lo sé, lo voy a determinar. Del aluminio, más 3. ¿Cómo sabe, profesor, que es más 3? Ah, vaya usted a su cuadro donde están los estados de oxidación de los metales y ahí lo va a encontrar al aluminio más 3. Profesor, pero si yo voy a ese cuadro también podría ver yo ahí el estado de oxidación del azufre. Sí, pero si usted va al cuadro se va a dar cuenta que el azufre tiene 3 estados de oxidación. Entonces, ¿con cuál de esos estará acá trabajando? ¿Ya? Entonces, pero aquí está, vamos a ver la cosa como es. Mire, lo mismo que anteriormente. Más 3 por 2, más X por ¿cuánto? ¿Cuántos azufres hay acá? 3, pues 3, mire, 3. Todo lo que está dentro del paréntesis, 3. Entonces, X por 3. Acá, más. Pero ojo, acá pongo un menos porque recuerde, decimos menos 2 por 4 por 3, 12 por 12. Y de ahí simplemente resolvemos la ecuación y llegamos a la conclusión de que X es igual a más 6. Entonces aquí el azufre está actuando con más 6. Lo mismo acá. Ya no me voy a tomar tanto el tiempo de ir explicando. Mire, lo mismo acá, los estados de oxidación. Acá quiero saber del fósforo. Hago el mismo procedimiento y llego a la conclusión de que el estado de oxidación del fósforo aquí es más 5. ¿Ya? Acá, cuando tenemos solamente un compuesto de 2 átomos, es más simple, es más sencillo hacer, digamos, el estado de oxidación. Simplemente recuerde que este 7 viene del yodo y este 2 viene del oxígeno. Entonces quiere decir que el estado de oxidación aquí del yodo es más 7 porque del oxígeno siempre va a ser menos 2, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que se cruzaban los estados de oxidación? ¿Ya? O sea, aquí no hay ningún problema. ¿Ya? Aquí tampoco, mire. Cuando hay 2 átomos nada más, simplemente ponemos el más 3 acá y el menos 2 ahí. ¿Ya? Y acá tenemos un hidróxido. Mire, lo mismo. Aquí, por ejemplo, ojo con este detalle. Yo les he dicho que siempre yo voy a saber cuál es el estado del oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno también. En este caso no sé cuál es el estado del plomo. Entonces, X por ¿cuánto? Por 1 porque hay un plomo. Acá sería menos 2 por ¿cuánto? Por 2, claro, porque hay 2 oxígenos. Aquí, más 1 por ¿cuánto? Por 2 porque hay 2 hidrógenos. Se iguala a 0 todo. Al terminar la ecuación, X es igual a más 2. O sea que aquí el estado de oxidación del plomo es más 2. Pero la pregunta es la siguiente. Me dice, ¿en qué compuesto está el elemento que presenta mayor estado de oxidación? Si nos damos cuenta, aquí el aluminio más 3, el azufre era más 6, aquí el magnesio más 2, el fósforo era más 5, ¿no? El oxígeno siempre es menos 2. Y aquí está el detalle, miren, ¿se dan cuenta? Más 7. O sea, aquí en la E está el yodo cuyo estado de oxidación es más 7. Esa sería la respuesta, miren. Avanzamos acá. Indica los estados de oxidación del cromo en los siguientes compuestos. Lo mismo, hay 2 compuestos, cromato de potasio y acá cloruro de cromo. La misma operación, jóvenes. ¿Ya?
Miren, al cromo, aquí el potasio siempre es más 1. Ya véanlo en el cuadro. El oxígeno siempre menos 2. Hacemos el mismo procedimiento, lo igualamos a 0 y al final obtenemos que X es igual a más 6. Quiere decir que el estado de oxidación del cromo acá es más 6. Muy bien. Aquí es más sencillo, tenemos solamente 2 átomos. Recuerden que este 3 proviene de acá, del cromo, más 3, ¿no? Y aquí, como es 1, acá sería menos 1. ¿Ya? Siempre tienen que equipararse las cargas, pues, ¿ya? Lo positivo con lo negativo, ¿ya? Ahora, aquí viene un pequeño detalle. Mire, determina el número de oxidación del azufre en las siguientes especies químicas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque acá vemos un menos 2 y cualquiera pensaría que este menos 2 le pertenece al oxígeno, como ya lo hemos estado diciendo. Pero en realidad no. Todo estos son iones. Una forma de resolver más fácilmente es ponerlo así como yo lo he hecho. Lo ponemos entre paréntesis y este menos 2 queda afuera, miren. Ya, queda afuera. Ojo con ese detalle. Y el azufre quiero saber su estado de oxidación. Del oxígeno sé que es menos 2. O sea, no es el mismo menos 2. Este menos 2 afecta a toda esta sustancia que está dentro del paréntesis. En cambio, este menos 2 de acá es solo del oxígeno. ¿De acuerdo? Acá podría ser menos 3, menos 4, menos 1. Bueno, en este caso coincide con el menos 2 del oxígeno. Pero, ¿cuál sería la operación acá? Prácticamente lo mismo, mire. Menos 2 por 3, aquí es menos 6. Sino que la diferencia es que cuando tenemos este tipo de ejercicio ya no igualamos a 0, sino igualamos al exponente que tenemos menos 2. Mire aquí el detalle usted. Ya no igualamos a 0. Aquí lo mismo, miren, ya no igualamos a 0. Por lo demás, el procedimiento es el mismo en la ecuación. Al final tenemos acá, por ejemplo, que el azufre, su estado de oxidación es más 4, aquí. Y acá el azufre, su estado de oxidación es más 6. Ya, ojo con este detalle. Y terminando aquí, tenemos el ejercicio número 6, ¿no? Donde si nos damos cuenta acá, tenemos una serie de compuestos en cada opción donde tenemos como el elemento que más se distingue es el nitrógeno, y precisamente eso es lo que me preguntan. Dicen, ¿en cuál de las siguientes secuencias de iones de nitrógeno posee las valencias menos 3, más 5 y más 3? Si ustedes se dan cuenta, son iones, miren. Negativo, negativo, positivo. Yo lo he hecho más fácil así, para que usted lo entienda, miren. Por ejemplo, acá tenemos un ion de nitrógeno, en este caso sería, si no me equivoco, el ion nitrato, ¿sí? Lo tenemos aquí. Este es el primero, ¿no? Pero por acá también está, ¿ya? Por acá también está, lo veo, que por acá también está. Aquí también está, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Este menos es como decir un menos 1. Entonces yo lo he puesto acá fuera del paréntesis, mire. He puesto paréntesis para determinar esto. Acá ya no se iguala a 0, sino a este exponente. Por lo demás se trabaja todo igual. Ya, todo igual. Al final acá nos damos cuenta que es más 5 el estado de oxidación del nitrógeno. Del oxígeno siempre es menos 2, no se olvide. Por acá del hidrógeno siempre es más 1, ¿no? Este es el ion amonio, que está en varios sitios. Aquí está, aquí, lo veo aquí también, acá, aquí y aquí, están todas las alternativas. Pero este más significa más 1. Aquí está, miren, este de acá. Entonces acá la ecuación hay que igualarlo a más 1. Por lo demás se actúa como ya le expliqué. Acá, por ejemplo, se termina diciendo que X es igual a menos 3. Eso quiere decir que el estado de oxidación acá del nitrógeno es menos 3. Lo mismo acá, el carbono más 2, ¿ya? Y se actúa de la misma manera. Aquí se iguala a menos 1 todo, ¿ya? Profesor, pero el carbono estoy viendo también en mi cuadro que puede ser más 4. Claro, puede ser más 4, pero si yo le pongo acá 4, entonces ya la cosa cambiaría. Acá sería 4, por acá sería
menos 4, al final tendríamos menos 5 de respuesta, ¿ya? Y menos 5 no podría ser en el nitrógeno porque no tengo yo acá valores menos 5. Entonces aquí, para terminar, usted va a determinar en cuál de estos 5 ejemplos se cumple esta secuencia de que, vamos a suponer que sea por acá, a ver, no digo que sea esta la respuesta. Entonces acá supongamos que aquí el nitrógeno está con menos 3, aquí está con más 5 y aquí está con más 3. Entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, y aquí está la tarea, jóvenes. Por favor, revíselo ahí. Solamente 10 ejercicios nada más. Cualquier duda me comunica, ¿ya? Muchas gracias.